La Ruta Inmobiliaria, con la conducción del experto inmobiliario Rafael Salas, quien junto a los destacados panelistas Carmen Paz Cruz y Javier Barleta explorarán temas apasionantes para entender el universo inmobiliario con interesantes invitados. ¡Comencemos! ¿Cómo están, queridos amigos? Gusto saludarlos. La Ruta Inmobiliaria al aire en Agricultura, su programa de todos los sábados de 11 a 12. Quiero saludar de inmediato a quien me acompaña todos los días sábados, me refiero a don Javier Barleta. ¿Cómo estás, Javier? Rafa, ¿tú cómo estás? Muy bien, gusto saludarlo. También para usted. Y también saludar a Carmen Paz Cruz. ¿Cómo estás, Carmen Paz? Muy bien, Rafa. No estuve el sábado pasado, pero trato de estar todos los sábados igual que Javier. Se echó de menos. Estuve unos días descansando y esta semana que la he visto por ahí en algunas redes ahí hablando de mujeres. Me alegra que esté vigente, digamos, la industria con todos los que invitan a Carmen Paz Cruz. Bueno, queridos amigos, en este día sábado queremos tener un programa más informativo de todo lo que ha pasado esta semana, con algunos titulares. Vamos a tener, ya lo están viendo ustedes en YouTube, ¿no es cierto?, los que nos siguen a través de esa plataforma, a don Cristian Rodic, CEO de Firma Virtual Punto Legal. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto saludarte. Muy buenos días, bien, acá siempre feliz compartir con ustedes, un placer. Qué bueno, también estará, les recuerdo, en el segundo y tercer segmento, la inmobiliaria Sinergia y Bravo Izquierdo, que estuvieron uno de ellos en el Black Inmobiliario, cosa que vamos a comentar cómo estuvo, cómo fue ese Black Inmobiliario durante esta semana. Bueno, y para entrar en materia, queridos amigos, partimos con Cristian, como les decía, y en el programa anterior que estuvo él, quedamos pendientes con lo que él está haciendo de esta nueva ley, que quedamos de entregarle más antecedentes a todos ustedes, pero también los dirigentes gremiales que se juntaron, ¿no es cierto?, para concluir esta ley. Está Firma Virtual y está liderada también toda la comisión de comunicaciones, quedó conformada por Cristian, ¿no es cierto?, fundador del equipo de Firma Virtual, Germán Cifra, entre otros. Pero, Cristian, habíamos quedado esa semana de que en el fondo, cómo va el avance, qué están haciendo, cuál es la resonancia que puede tener esta ley en la Cámara y obviamente que también si va patrocinada por algún ministerio u otra cosa, digamos. Sí, bueno, ahí como aclarar un poco que este proyecto de ley fue presentado por algunos políticos y en el fondo lo que queremos hacer es contestar a esa ley, porque esa ley tiene sus falencias y tiene sus deficiencias. Entonces, lo que queremos hacer en el fondo desde el mundo inmobiliario es contestar eso para, en el fondo, corregir ciertos factores que puedan perjudicar a los arrendatarios, a los arrendadores y también a los agentes inmobiliarios, corredores de propiedades. Recordémosle a nuestro auditorio que la ley es la de arriendo justo, precio justo, arriendo justo. Arriendo sí. a precio justo. Eso es lo que le han puesto ese nombre. Arriendo a precio justo. Pero en el fondo, ¿cuál es la deficiencia? Que en el fondo corre peligro de que crear informalidades en el arriendo. Entonces, que las cosas se hagan fuera del contrato y no se cumpla según lo que las leyes estipulan. Entonces, hay deficiencias ahí. O sea, en el fondo, Cristian, de que muchos, digamos, contratantes, para no tener que cumplir con estas exigencias de la ley, hagan, en el fondo, contratos al margen de la ley o, en el fondo, como... Sí, correcto. Informal, el fondo propiciar la informalidad en la contratación en materia de arriendo. Sí, porque por ejemplo, una de las partes que busca esta ley o dice que el máximo mes o la máxima cantidad de garantía que yo puedo exigirle al arrendatario es un mes de garantía, pero que si yo tengo una propiedad que es de mayor valor, es natural de pedir eventualmente 2 o tal vez incluso 3 meses de garantía, porque el daño que se puede generar es obviamente también mayor. Entonces, claro, si yo por ley exijo es máximo un mes, entonces voy a hacer las otras cosas como por fuera, y eso no está bien, digamos. Y también es la pregunta en general, ¿debe el Estado meterse en tanto detalle? Es decir, regular la cantidad de meses de garantía. Bajo nuestra opinión es que en el fondo eso debería regular el mercado, ¿no? Según demanda y oferta.
Claro que sí, conversando, queridos amigos, con don Cristian Rodic, CEO de firma Virtual.legal. En esta ley de arriendo de precio justo, de que sin duda que, entre otras cosas, eliminar los arriendos en UF, los cobros en UF, que también lo han comentado mucho en el Congreso y en la Cámara, de poder eliminar la UF, pero obviamente que eso es... no se puede, digamos, pero sí por lo menos el tema de los colegios y el arriendo de una propiedad, aunque toda la vida se ha arrendado en UF, o sea, nunca no se ha arrendado en UF, solo de que no hacen el alza mensual, sino que cada cierto tiempo subía cada 6 meses o de acuerdo al contrato, un año. Sí, pero ahí, Rafa, el IPC. es importante mencionar que en el fondo yo creo que últimamente ha estado los arriendos en UF. Lo que pasa es que generalmente son en pesos con una reajustabilidad una vez al año. De acuerdo al IPC. Al O IPC, 6 que en el meses. fondo Sí, en la UF. en la UF, en el fondo eso En tiene el que fondo contar. es- Sí, el tema ahí, Javier, es un punto súper clave porque tradicionalmente, por ejemplo, a las empresas sí se la arrienda en UF y se cobra en UF, es decir, significa que el arriendo se ajusta mensualmente, pero las personas naturales en el pasado siempre se ajustaba cada 6 meses o una vez al año. Pero dado el alza de la UF y que eso en el fondo impactaba a los créditos de los inversionistas empezaron a pedir el arriendo también UF a las personas naturales. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Y si hablamos también de brechas sociales, es que las personas ganan en pesos. Sí, todos ganan en pesos y el arriendo se ajusta todos los meses. Entonces, y no es lo mismo, No es lo Rafa. mismo. No No, es no. lo mismo. Te va subiendo, o sea, en el fondo tú, cuando el arriendo es en UF versus en pesos y se reajusta una vez al año o cada 6 meses, todo ese tiempo en que no te lo reajustaron, en el fondo tú estuviste pagando menos en relación a tu sueldo que está en pesos. Sí. Si te lo van reajustando eso un mes sumado al siguiente, tú mucho eso más si alto. lo traes a valor presente, es mucha más plata que lo que se paga en pesos. sí, mucho más. Es un tema acumulativo, tienes razón. Sí. Se va acumulando sobre el mes Se va, siguiente. digamos. exactamente. Entonces, Va es- sobre el mes siguiente y aquí solamente, oye, el 4% al año, el 3% Claro. al año. Los meses otro es anteriores. El 4 más lo que sube la Así semana siguiente, es, tienes así razón. Sí, lo que pasa es que pega muy fuerte cuando hay incrementos fuertes de la UF. En el fondo, ahí es cuando pega muy fuerte. En periodos anteriores que la UF estaba Era muy bastante... poquito. muy poquito. Lo que pasa es que hoy día se notó muy fuerte. Sí. No, es que claro, bueno. hemos tenido inflaciones arriba del 10%. Llegamos casi a un- anteriormente a un el objetivo 13. es... Ahora, sí. yo estoy de acuerdo, Cristian, contigo en varias de las cosas que has dicho. Es decir, yo creo que no debiera ser materia de una ley el definir la forma como yo fijo la manera en que se va reajustando o se paga, digamos, se calcula el monto de la renta. Si yo como arrendador lo quiero poner en peso o lo quiero poner en UF, eso debiera ser, digamos, mi facultad. Sí. No creo, porque además la UF es algo establecido legal, no es algo que esté al margen de la ley, por lo tanto yo no creo que, a pesar de que sea más caro, debiera ser una materia que se regule. Sí creo que a veces nosotros somos un poco reactivos como país y por eso que a veces nos dicen que somos como se dice, como medios bipolares, porque pasamos de unos extremos a otros. Hoy tenemos una ley de arriendo que es de verdad súper poco regulada en relación a las leyes de arriendo que hay en otros países y pretendemos a veces pasar de un día para otro a regularlo todo y eso Sí. no puede ser. Es decir, creo que es importante regular una serie de materias. Creo que sí, por ejemplo, es importante que se generan a veces situaciones de abuso en relación a propiedades que se arriendan a precios no para nada baratos, 200, 250 mil pesos, que realmente no tienen ni siquiera un baño. Sí. Los inmigrantes en ese sentido Eso ahí cuando se hablan de aprovecha. la uy, No, pasan, eso- son súper abusados. Sí. Por lo tanto, la vivienda, que de alguna manera digamos, es algo que debiéramos asegurar que haya un mínimo de dignidad y de condiciones mínimas para la habitabilidad humana, a veces no se cumple. En eso sí yo estoy de acuerdo que hay que regularlo, que estén, digamos, viendo cuánto voy a pedir de garantía, cuántos meses, o si lo pongo en peso o en UF. Creo que es ir a regular más allá demasiado quizás de lo que detalle. corresponde. No sé, ¿cierto, Cristian? Sí, estoy totalmente de acuerdo Pero con lo este que tú dices, tema es Carmen súper Paz. importante conversarlo acá en la radio y en el programa porque es importantísimo Tantísimo. para tanta gente que en el fondo su forma de acceder a la vivienda es a través del arriendo. Sí. Es que esta ley también busca en el fondo, de cierta forma,
reducir o resolver el problema del espacio que hay para vivir, ¿no? Que en el fondo hay una crisis, hay un déficit. Muy grande. Sí, pero esta ley en el fondo creemos que hace todo lo contrario. Entonces el Estado debería en el fondo motivar a la inversión, motivar a que existan suficientes terrenos habilitados para construir y también en los permisos. Es decir, en general los permisos que otorgan las municipalidades se demoran muchísimo en otorgar los permisos para poder empezar a construir. Entonces ahí hay que atacar, ¿no? En el fondo hacer el proceso de construcción, de inversión mucho más fácil y amigable. Es por ahí que hay que motivar para reducir en el fondo el problema del déficit habitacional. Ahí, sí. Rafa, es súper importante también, creo que lo que ha comentado Cristian en programas anteriores, la creación de un registro nacional de corredores, porque yo creo que una cosa es la ley, y que está bastante bien el poder estandarizar y tener las normas bien claras, pero creo que hoy día el poder tener un registro nacional de corredores es súper importante. Hay mucha gente que de repente, una dueña de casa, claro, bienvenido, pero creemos que tiene que ser mucho más profesional el hecho de tener un registro donde un poquito más regulado. Sí, ¿y por qué eso? Porque es súper clave. Si yo soy corredor de seguros o yo soy asesor financiero, hay ciertas pruebas que yo tengo que dar, hay ciertas exigencias. ¿Y por qué? Pues porque estoy tratando con el dinero de personas. Acá como corredor de propiedades yo estoy tratando con el patrimonio, muchas veces con el patrimonio total de las personas. Entonces si yo cometo un error, en el fondo tiene un impacto directo en mi patrimonio. Es por eso, para asegurar en el fondo el dinero, el patrimonio de las personas, tiene que haber obviamente un estándar mínimo en el servicio de un corredor de propiedades. Hay una comisión generalmente de por medio, entonces generalmente hay un valor que en el fondo cualquier persona debiera no cobrar, digamos, desde el punto de vista. Queridos amigos, conversando con don Cristian Rodríguez, CEO de firmavirtual.legal, y nos está conversando sobre esta nueva ley que están trabajando, ¿no es cierto?, de arriendo a precio justo, donde siempre hemos hablado del arrendador y no de los arrendatarios, pero aquí va apuntado al arrendatario, cuáles van a ser las reglas, quiénes pueden arrendar y quiénes pueden, ¿no es cierto?, ofrecer una propiedad, en el caso de los corredores de propiedades que lo van a reglamentar. Están bien reglamentados, ya conocemos mucho, fue Salía y otros, qué sé yo, que son muy antiguos. Pero todos estos nuevos que han aparecido con los nuevos inversionistas, ¿no es cierto?, donde aparecen los brokers, etcétera, etcétera. Pero Cristian, vamos un poco, te felicitamos de partida y vamos un poco a lo que pasa con Firma Virtual, digamos. ¿Cómo está? ¿Qué de nuevo estamos sacando? ¿Has visto una baja en la firma en el tema inmobiliario de promesa, de reserva, qué sé yo, donde que tú puedas tomarle la temperatura a cómo estamos? Sí, en el tema inmobiliario hemos visto una baja desde marzo, es decir, marzo estuvo bien, abril, mayo, junio bajo, julio ya un poco mejor. Entonces vemos un poco que sentimos que se está algo recuperando el mercado inmobiliario lentamente. En los arriendos, promesas está aún a nivel bastante bajo, pero vemos una leve recuperación al menos para julio, ¿ya? Lo que hemos vivido en julio. Y en general, de este firma virtual, nosotros estamos, seguimos con nuestra expansión y estamos activos en México ya. Tenemos ahí un country manager, es decir, un encargado local. Así que estamos ahí avanzando para crecer también en ese país. Y bueno, siempre brindar un buen servicio a las personas, eso es clave para nosotros. De ser cercanos, a pesar de que sea un servicio digital, ser cercanos en la atención y brindar un buen servicio a las personas. Claro que sí, así lo hemos visto, queridos amigos, porque es casi personalizado. Usted puede llamar y le toman su caso individual, digamos, o sea, van hasta caso a caso, así que es súper, súper importante. Y le recordamos que Firma Virtual, ¿no es cierto?, agiliza los flujos de trabajo al eliminar la necesidad de imprimir, firmar, escanear documentos físicos, lo que genera más eficiencia y rapidez en la ejecución de contratos. Garantiza la integridad y autenticidad de los documentos, reduce los costos asociados al almacenamiento y el transporte de documentos físicos. O sea, Firma Virtual, pura garantía. Queridos amigos, ya nos pilla el tiempo nos quedó el tema de los permisos que me quedó dando vuelta. Municipales y todo lo demás que también están viendo ellos, de que es súper importante porque, bueno, pero es un tema que vamos a tocar más adelante
con Bravo Izquierdo y Sinergia, que vienen ya en los otros segmentos. Cristian, te deseamos espectacular. Creo que va a iniciar algunos desafíos personales al cual vamos a apoyar. Lo hemos visto muy activo en las redes sociales. Lo vamos a apoyar. Así que te deseamos lo mejor y que Firma Virtual siga creciendo como está creciendo. Entre a la página web y usted va a ver la cantidad ya de firmantes que tienen, que es impresionante. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros en este día sábado y nos veremos en un par de semanas seguramente. Gracias, Rafael, por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Nos vemos pronto. Y no me traicione con otras radios. No. Por ahí por el jueves lo escuché en otra. Queridos amigos, nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos.